¿Qué es GraphQL? En concreto, GraphQL es lo que se conoce como un Query Language for APIs, o como diríamos en español, un lenguaje de consulta para APIs. Por lo que, como ves, es muy importante que tengas bien en claro el concepto de API antes de aprender GraphQL. Te dejo el link a un video que tengo en este canal en el que te explico rápidamente qué es una API y ya luego puedes volver a este video. Pero, ¿qué es un lenguaje de consulta para APIs? Bueno, volvamos un poco hacia atrás en el tiempo. Durante muchos años, REST fue el estándar para el desarrollo web de APIs y no es para menos porque ofrece grandes ideas que ya hemos estudiado en este canal, como servers sin estado o acceso estructurado a los recursos. Sin embargo, las API REST también han demostrado ser poco flexibles para adaptarse cuando los requerimientos de los clientes que las consumen cambian muy rápido. En resumen, hay tres elementos que han sido críticos a la hora de buscar una alternativa para API REST. El primero es el incremento en el uso de teléfonos móviles, que incrementó a la vez la necesidad de carga rápida de información. Esta es probablemente la razón número uno por la cual Facebook comenzó a desarrollar GraphQL. Una mala calidad en la señal de las redes y una gran necesidad de cargar información de manera rápida. El segundo elemento ha sido la gran variedad de frameworks y plataformas que ejecutan aplicaciones cliente y que hacen casi imposible mantener una sola API capaz de resolver todos los requerimientos. En cambio, con GraphQL, cada cliente puede acceder exactamente a la información que necesita, ya veremos cómo. Y el último de los elementos es que el desarrollo de aplicaciones tiene iteraciones cada vez más rápidas y frecuentes. Por la forma en la cual una API REST expone la información, en general, el ritmo al cual los cambios deben hacerse en el servidor no alcanza el ritmo en el cual los requerimientos cambian en el cliente. Pero hasta aquí suena todo muy teórico, así que vamos a ver la diferencia entre API REST y GraphQL con un ejemplo más práctico. Consideremos este ejemplo, una aplicación de blogging que necesita mostrar los títulos de los posts de un usuario específico y que en la misma pantalla también tiene que mostrar los nombres de los últimos 3 seguidores del usuario. Un ejemplo. ¿Cómo resolveríamos esto con una clásica API REST? Bueno, en principio necesitaríamos tres endpoints. Uno que devuelva todos los datos del usuario según el ID, otro que devuelva todos los posts del usuario según el ID también, y finalmente uno que devuelva followers por usuarios. El problema evidente aquí es que tenemos que hacer como mínimo 3 llamadas a las APIs por usuario para obtener la información que necesitamos, sin contar que cada uno de estos endpoints devolverá mucho más que la información que necesitamos, porque justamente el endpoint de una API REST no puede saber exactamente qué cosa nos hace falta, entonces devuelve todo el usuario, devuelve todo el post o todos los posts y devuelve todos los followers. Y por cada uno de los posts y de los followers devuelve todos los campos que tiene. Ahora veamos cómo resolver el mismo problema con GraphQL. Con GraphQL simplemente enviaríamos una sola consulta al servidor GraphQL, incluyendo exactamente lo que necesitamos y nada más, con una consulta diseñada especialmente para esto. Y recibiríamos desde el servidor exactamente lo que necesitamos, sin más datos que esos y en un único request. Es decir que el servidor GraphQL analiza todo lo que el cliente necesita en base a la consulta y eso es lo que devuelve, ni más ni menos. Evidentemente, esto es muchísimo más eficiente que hacer 3 consultas diferentes, cada una con sus tiempos de respuesta. Y además nos ahorramos la necesidad de obtener más datos de los que realmente necesitamos. Entonces, esto que tenemos a la izquierda es lo que conocemos como consulta GraphQL. Ahora veamos un poco más a detalle algunos conceptos claves del lenguaje. GraphQL tiene un sistema de tipos propio que se usa para definir el esquema de la API. La sintaxis que se usa para escribir estos esquemas se llama Schema Definition Language. Aquí tenemos el ejemplo de cómo podríamos, por ejemplo, definir un tipo llamado person utilizando SDL. La palabra type indica que lo que sigue será la definición de un tipo de nombre person. Entre llaves podemos agregar los campos de este nuevo tipo, cada uno seguido del tipo de datos de cada campo. El signo de admiración que le sigue al tipo de datos indica que el campo es mandatorio. Con SDL también podemos expresar relaciones entre tipos. Volvamos a pensar en la aplicación de blogging y supongamos que tenemos que agregar un tipo post. Este nuevo tipo puede contener un campo de tipo person asociado al tipo person que tenemos arriba. Y para completar la relación de uno a muchos, podemos agregar una colección de posts como nuevo campo del tipo person.
Este nuevo campo es ni más ni menos que un array de posts. Cuando trabajamos con REST APIs, la información se carga desde endpoints específicos y cada uno de estos endpoints tiene una estructura clara y definida de la información que devuelve. Esto implica, en mayor o menor medida, que los requerimientos del cliente están de una forma u otra en la URL a la que se conectan, como por ejemplo aquí. En cambio, GraphQL toma un approach completamente diferente. En lugar de tener múltiples endpoints que devuelven estructuras de datos fijas, una API GraphQL solamente expone un único endpoint, porque la estructura de datos que maneja no es fija, sino que es flexible y se adapta a las necesidades puntuales del cliente. En otras palabras, el cliente necesita enviar al servidor la mayor cantidad de información posible para indicar lo que necesita. Esta información es lo que se llama query o consulta GraphQL. Vamos a darle un vistazo a otro ejemplo de consulta GraphQL. Aquí el campo All Users en esta consulta es lo que se conoce como el campo raíz o root field. Todo lo que sigue al campo raíz es el payload de la consulta. En este ejemplo, el único campo especificado en el payload es el campo name. Esta consulta devolverá una lista de todos los usuarios que están en la base de datos. Un ejemplo de una respuesta podría ser este. La respuesta contiene únicamente name, ya que es el único campo contenido en la consulta inicial. Vamos a expandir un poco el ejemplo y suponer que además del nombre nos interesa la edad del usuario. Para eso solo tenemos que agregar el campo edad en el payload. Así. Otra de las grandes ventajas de GraphQL es que permite agregar campos anidados de manera nativa. Por ejemplo, si además de nombre y edad queremos obtener todos los posts escritos por estos usuarios, entonces podríamos expandir la estructura de tipos de la consulta para que devuelva también posts. Además, podemos utilizar argumentos en nuestras consultas si están especificadas en el esquema. Por ejemplo, AllUsers podría tener un parámetro que nos permita leer únicamente un número específico de usuarios, como por ejemplo los últimos 3 usuarios. Esta consulta devolvería entonces los 3 últimos usuarios. Además de requerir información del servidor, la mayoría de las aplicaciones también necesitarán hacer algún tipo de cambio a la información almacenada en la base de datos. Con GraphQL, todos estos cambios se pueden realizar con las llamadas mutations o mutaciones en español. En general, hay 3 tipos de mutations que un cliente podría necesitar: crear datos, actualizar datos o eliminar datos. Las mutations siguen la misma estructura sintáctica que las consultas, solo que siempre deben comenzar con la palabra clave mutation. En este ejemplo, esta mutación también tiene un campo raíz que es createUser y a continuación, entre paréntesis, envía un valor para el campo name y otro valor para el campo age. Por la sintaxis de una mutation, esto bien podría terminar ahí. Sin embargo, también se lo puede combinar con una consulta exactamente como se ve en el ejemplo, que coloca el campo ID en el payload de la consulta. De este modo, una vez que el usuario haya sido creado en la base de datos, el cliente recibirá como respuesta el ID del nuevo usuario. Otro requerimiento importante en aplicaciones actuales es tener una conexión real con el servidor para ser informado de manera inmediata de eventos importantes. Para esto, GraphQL incluye algo llamado subscriptions o suscripciones. Cuando un cliente se suscribe a un evento, establece una conexión con el servidor y cuando el evento ocurra, el servidor le enviará al cliente la información que corresponda. A diferencia de queries y mutations que terminan una vez que el cliente recibe una respuesta, en el caso de las suscripciones hay un stream de datos que se envía al cliente de manera permanente. La sintaxis de las subscriptions es la misma que para queries y mutations, solo que por supuesto es necesario usar la palabra clave subscription. En este ejemplo, un cliente se suscribe a escuchar cada vez que se crea un nuevo usuario. Una vez que el cliente ha enviado la suscripción al servidor, una conexión se abre entre cliente y servidor. Entonces, cuando una mutation que crea un nuevo usuario sucede, el servidor le envía la información de este nuevo usuario al cliente. Hasta aquí ya hemos visto queries, mutations y subscriptions. Lo que nos faltaría sería el ejemplo de cómo se vería el esquema GraphQL de todos los ejemplos que vimos hasta aquí en el video. Recuerda que el esquema es el que define en última instancia cómo los clientes pueden requerir datos a una API GraphQL. Como cualquier otra interfaz, en general el esquema GraphQL suele ser definido como un contrato entre el servidor y el cliente. En general, un esquema GraphQL no es más que una colección de tipos GraphQL, que pueden ser tanto queries, mutations o subscriptions. En resumen, este sería el esquema GraphQL que nos permitiría servir a los clientes que hemos estado analizando a lo largo del video.
dos tipos queries, dos mutations, una subscription y dos tipos. Por último, quiero que repasemos las arquitecturas más utilizadas de GraphQL porque hacerlo nos permitirá entender los casos de uso más comunes. La arquitectura más común para aplicaciones que se desarrollan desde cero con GraphQL en mente es esta: un servidor web que implemente un esquema GraphQL y luego cuando el servidor GraphQL recibe la consulta, el servidor analiza el payload y busca la información necesaria directamente en la base de datos. GraphQL es agnóstico de la base de datos, es decir, que no le interesa qué base de datos es, ni siquiera si es relacional o NoSQL. Otro caso de uso importante para GraphQL es de servir como integración entre múltiples sistemas, especialmente cuando se trata de sistemas legacy que son difíciles de cambiar y complejos de integrar a desarrollos nuevos. En estos casos, GraphQL se utiliza para unificar todos los sistemas existentes, escondiendo su complejidad inherente y permitiendo a aplicaciones cliente simplemente interactuar con el servidor de GraphQL, que ya luego se encargará de buscar la información que el cliente necesite y devolverla en un formato simplificado y común para todos los clientes. En resumen, GraphQL hará de capa intermedia entre el cliente y las diferentes implementaciones y bases de datos que tengamos en el backend. Y hasta aquí llegamos con el pantallazo general de GraphQL. Esto es todo lo que creo que debes saber para comenzar a trabajar y a explorarlo por ti mismo. Si el video te gustó, por favor déjame un like, suscríbete al canal si todavía no lo hiciste y déjame en comentarios qué te pareció este video, qué te parece trabajar con GraphQL o cualquier otra cosa que quieras ver en el canal. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.